Buenas a todos, soy Carlos y 144 y me que muestro pantallas poderoso un nuevo vídeo. En esta ocasión vengo a hablaros sobre la derivada de la función inversa. El enunciado dice así: probar que la función f de x igual logaritmo de 1 más x al cubo es inyectiva en su dominio, o sea, esta de aquí. Y calcular la derivada según en cero de su función inversa. Para que sea inyectiva en su dominio, es decir, que sea inyectiva en su dominio significa que es monótona creciente, ¿vale? Entonces, fijándonos en esto primero, hay dos formas de hacerlo. Bien, la forma un poco más bruta sería decir, voy a ver si el logaritmo es creciente todo el rato y entonces veré que es inyectiva en su dominio. O bien darte cuenta de que si lo que hay dentro del logaritmo es creciente, el logaritmo será también creciente. Diréis, ¿cuál es la diferencia a la hora de hacer el cálculo? Que te ahorras tiempo con la segunda forma, porque con esta, bueno, ya sabéis que para ver si una función es creciente o no, bueno, si es monótona creciente hay que ver si para todo x que esté en su dominio la función es positiva, perdón, su derivada es positiva. Entonces, si yo derivo el logaritmo, me queda 1 más 3x al cuadrado entre 1 más x al cubo. Y esto hay que ver si es mayor que 0 para todo su dominio, ¿vale? Entonces, si os fijamos en la parte de arriba, vemos que esa va a ser siempre mayor que 0, independientemente del dominio que tenga el logaritmo. Mientras que la parte de abajo habría que ver si va a ser siempre mayor que 0 o no, ¿vale? Obviamente, ¿va a ser siempre mayor que 0 para todo su dominio? La respuesta es que sí, porque el dominio va a estar mientras esto sea mayor de 0. Entonces esto de aquí, para el dominio que estamos trabajando, va a ser siempre mayor que 0, por lo tanto es monótona creciente. La otra forma de decir, vale, esto vamos a ver si es siempre creciente. Y vemos que sí, ya que la derivada de solo el polinomio es mayor que 0 siempre y por lo tanto, si el polinomio es siempre creciente, el logaritmo también lo será. Vale, dicho esto voy a borrarlo. Ya sabemos que es inyectiva. Ahora nos pide calcular la derivada segunda de la función inversa en 0. Bien. ¿Qué es la función inversa? Pues un poco de teoría rápido, ¿vale? La función inversa se define así. Yo tengo dos funciones, f y g. G será la inversa de f si f de g de x es x y g será la inversa de f si g de f de x es x, ¿vale? Entonces, para mi caso, que yo quiero la derivada de la inversa, y voy a tomar que f en este caso es esta, y que g es la inversa que quiero obtener, ¿vale? Entonces, yo quiero calcular g', ¿no? Bueno, g segunda realmente, pero vamos a empezar pasito a pasito. Primero, g' de x. Entonces, ¿cómo calculo esto? Pues aplico la regla cadena. Voy a derivar esto respecto de x. Por un lado, la derivada de x da 1, ¿no? Y ahora, la derivada de esto, con la regla de cadena, sería la derivada de lo de dentro por la función, por la derivada de la función. La derivada de dentro es g' y la derivada de la función sería f' de g de x. Esto iría aquí multiplicando y como aquí tengo un 1, pues lo paso, bueno, y aquí me queda 1 que es la derivada de x, paso dividiendo y ya tengo g' de x, ¿vale? Ahora iré a calcular su valor. Pero quiero calcular g segunda de x. Bueno, g segunda en 0, pero vamos paso por paso. G segunda de x sería volver a derivar, ¿no? La derivada de g' sería g segunda de x y ahora habría que derivar esto de aquí. Que esto de aquí pues va a ser menos, aplicándote la regla cadena, g' de x por f segunda de g de x vale entre
de g de x al cuadrado. ¿Vale? Esto creo que lo he hecho bien. Voy a comprar, que tengo aquí apuntado el resultado. Es la derivada segunda. Vale, es que ahí... Sí. Prima... Vale. Obviamente, si os dais cuenta, g' de x podría sustituirlo aquí y me quedaría esto elevado al cubo y esto tal. Voy a hacer el paso intermedio por ver un poco cómo se calcularía y todo eso, pero no tiene mucho misterio. Entonces, vamos a calcular primero g' de 0, ¿vale? Para calcular g' de 0, sustituye la x por 0, 0 y 0, ¿no? Digo g' de 0 porque aquí tengo un g' de 0 que voy a tener que calcularlo, ¿vale? Pillan en 0, ¿no? Sí. Entonces, g' en 0 es igual a 1 entre f' de g de 0. Pues claro, ¿cuánto vale g de 0? Ya que no tengo g, ¿hay alguna manera de calcularlo? Sí. Puedo calcularlo como de la forma inversa, es decir, aquí cuando yo generalmente lo que hago es digo, si yo quiero calcular cuánto vale f de 5, sustituyo la x por 5, ¿no? Pero yo cuando quiero calcular g de 0, lo que tengo que sustituir es f de x por 0. Es decir, me queda que 0 es igual al logaritmo de 1 más x al cubo. ¿Vale? Obviamente, ya sabéis, en un polinomio de tercer grado puede haber tres soluciones para una ecuación, ¿no? Entonces, vemos a priori que una obviamente es x igual a 0, ¿no? Para x igual a 0, que es el logaritmo de 1, que es 0. La pregunta ahora, ¿habría más soluciones o solo hay esa? La lógica dice que solo hay esa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es creciente. Si es creciente, solo puede pasar una vez por cada punto. Por lo tanto, solo puede pasar una vez por x igual a 0. Perdón, solo puede pasar una vez por igual a 0, ya que como es creciente, solo puede pasar una vez por el 0. Si volviera a pasar por la razón que fuera, estaría en algún momento decreciendo. Bien, y la otra manera, si no dais cuenta, pues es simplemente solucionar la ecuación. Es decir, 1 más x al cubo, hay que ver cuándo es igual a 1, ¿no? Porque el logaritmo de 1 es 0. Nos queda x más x al cubo igual a 0. Sacando x me queda x por x cuadrado más 1 igual a 0. Y x cuadrado más 1 no tiene solución real. Entonces obviamente es para x igual a 0. Entonces aquí lo que me queda es g' de 0 es 1 entre f' de 0. F' la he calculado aquí, que es la derivada de f de x. F segunda también la calculo aquí, ¿vale? Ya la tengo. F' de 0 pues me queda que vale 1. Por lo tanto sé que g' es 1. Vale, ahora quiero calcular f segunda de g de 0. G de 0 sabemos que es 0. Sustituyendo aquí por 0, me queda menos 1, si no me equivoco. Sí, me queda menos 1, por lo tanto esto va a ser un 1. Porque menos por menos 1, 1. Y ahora hay que hacer f' de g de x. Bueno, g de 0, que habíamos dicho que eso daba... 1, ¿no? Sí. G de 0 es 0, f' de 0 es 1, pues 1 al cuadrado, 1. Por lo tanto, bueno, no lo he puesto, ¿no? No he puesto que era en 0, pero g segunda de 0 es igual a 1. Y con esto es como se calcularía cualquier función inversa, da igual el polinomio que sea, siempre se calcula así. Que si nos piden tercera, pues hay que volver a derivar esta expresión de aquí. Volvemos a derivarla y ya la obtenemos, ¿vale? Yo como consejo, si quisiera volver a derivar, ahí ya sí que me interesa sustituir el valor de g', porque g', vuelvo a recordar que es esto, entonces esto me quedaría f segunda de g de x
al cubo, esto ahí, al cubo, y esto es más fácil de derivar ya que aquí solo hay dos funciones y aquí había tres, entonces pues algo se acorta. Le he dado una hostia al micro, así que solamente son un golpe. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido y nos vemos en breve con más. Adiós.